Se cayó el internet. Se rayó el internet. Rucus. Esa es la empresa. Rucus. Busca, a ver, deja un ¿cómo se llama? Rucus. No solucionaste el problema, todo lo arreglo, ¿no? ¿Qué se Yo conecté Wi-Fi. ¿Ah? Yo conecté Wi-Fi. Sí, pero tú ves que se te caiga la red, pero no el wifi. Sí, ¿no? ¿Cuándo conectaste a ADN? No, en acá. ¿Está abierto? Sí. Ahora ya en acá abierto. No te O pidió. sea, te pide el usuario, sí, pero dice abierto. ¿Y esto de aquí? Tenía cámara, Albi, yo era Oh. Chiquillos, entonces vamos a trabajar con un spinner. Vamos hoy día a agregar el spinner y recordemos que el día sábado tenemos recuperación, ¿ya? Son 4 horas. En la recuperación entonces vamos a trabajar en la creación de ventanas nuevas y en el envío de parámetros entre ventanas. Ya sí va a estar bastante interesante la clase, ya para que no se la pierdan. Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar el spinner, que es el último de los componentes más comunes, por así decirlo. Y ya de aquí, después de esto y después de lo que veamos el sábado, entonces ya vamos a poder hacer aplicaciones un poquito más avanzadas, tratar de agregarle un poquito de base de datos. Las aplicaciones móviles de por sí no se conectan directamente a una base de datos, no son capaces de conectarse a una base de datos. Por lo tanto, para trabajar con una base de datos nosotros levantamos servicios web, ya lo que llamamos un web service. Pero obviamente por el tiempo y cosas que tenemos que hacer no vamos a alcanzar. Por lo tanto vamos a trabajar con una mini base de datos que trae incorporada al celular.
y vamos a agregar los elementos directamente dentro del base de datos, vamos dentro del mismo celular, vamos a hacer unos insert, unos update, vamos a hacer de todo un poquito, ¿ya? Y con eso ya más o menos vamos a estar terminando lo que es la segunda unidad, y nos vamos a lanzar después a la tercera unidad, que ya viene bastante más avanzada, ya, cosas bastante más avanzadas, sobre todo por el trabajo con Arduino, ¿ya? Entonces, hoy día trabajamos Spinner, el fin de semana trabajamos con ventanas, y la siguiente semana vamos a trabajar con base de datos, ¿ya? Entonces, vamos chiquillos, vamos a hacer algo muy sencillo hoy día, y les voy a dejar un ejercicio para que le den un poquito de vuelta a la cabeza. Entonces, primero, bueno, parto lo de siempre, ¿cierto? Arreglando el pequeño error ahí, vamos a eliminar eso, vamos a trabajar con el relative layout, ¿ya? Y voy a agregar acá una caja de texto. Ahí tengo una caja de texto. Y le voy a llamar txt nombre, ¿ya? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agregar desde containers un spinner. Ahí. ¿Qué es un spinner? Un spinner es un combo box. ¿Ya? Nosotros lo conocemos como combo box, pero básicamente es lo mismo, ¿ya? Se le llama spinner porque aquí va girando. Cuando nosotros lo abrimos, como la pantalla del celular es más pequeña, cuando al ir avanzando va mostrando solo unos cuantos elementos y los demás van desapareciendo, ¿ya? Agregué dos. Vamos a hacer dos cosas. El primero, lo tengo ahí, ¿ya? Yo le voy a llamar entonces a esto un SPR meses, ¿ya? Y el segundo va a ser para que ustedes trabajen, lo voy a llamar SPR agregar. Y vamos a agregar entonces un botón acá al final. El botón también va a ser para que ustedes lo trabajen. Entonces tengo aquí el ptn agregar y en el texto entonces agregar. Este nombre, SPR meses, SPR agregar, ptn agregar. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero que tenemos que saber es que para poder agregar elementos dentro de un spinner, yo necesito generar un arreglo o una lista, ¿ya? Yo lo voy a hacer con un arreglo y les voy a dejar la lista a ustedes, que es un poquito más sencillo el manejo. Para hacer eso, nosotros tomamos el arreglo y se lo adjuntamos a un componente que se llama un array adapter, ¿ya? Que es equivalente a un model cuando trabajábamos con ListView. ¿Se acuerdan en Java cuando trabajaron ListView? ¿Sí? Esos componentes que teníamos hacia abajo que podíamos agregar hartos elementos, ¿sí? Que generalmente trabajamos con dos y pasábamos elementos de uno para otro. Y creamos model. El model es el componente que va a manejar los elementos que están dentro, mientras que el ListView era simplemente la fachada visual. Aquí es lo mismo. Tenemos por un lado entonces el spinner, que es el componente visual, y tenemos el array adapter, que es el elemento que trae todos los componentes, o sea, todos los datos que van a ir en pantalla, ¿ya? Del cual yo puedo seleccionar. Entonces, me voy a ir primero, vamos a hacer lo siguiente, en vez de crear un arreglo directamente acá, vamos a crearlo como un recurso. Esto es algo que no habíamos visto y que es súper interesante. Me voy a ir al app y vamos a ir a la carpeta de res y voy a ir a la carpeta values. Me voy a encontrar con que tengo aquí 3 archivos XML, los cuales yo puedo utilizar como recursos. ¿A qué me refiero con un recurso? Me refiero a un elemento que yo puedo crear y después llamar. Supongamos, por ejemplo, que en mi programa tengo, no sé, 10 pantallas y las 10 pantallas tienen el mismo texto acá arriba, ¿ya? Supongamos, no sé, mi aplicación, por decir algo. En vez de estar escribiendo el texto en las 10 pantallas, porque en algún minuto podría modificarse, ¿ya? Entonces lo que yo hago es, dentro del archivo de strings, yo defino el texto y le doy un ID. Entonces después, yo al texto ahí arriba, le asigno, en vez del texto, yo le asigno el ID de mi archivo strings. Entonces así, si mañana yo necesito cambiar el texto, me voy hasta el archivo strings y cambio el texto directamente y se cambia automáticamente en todos, ¿ya? Lo mismo ocurre con los mensajes. Por ejemplo, si yo tengo mensajes genéricos como, no sé, errores de conexión a la base de datos en cualquiera de las pantallas, ¿ya? Entonces, en vez de estar escribiendo el mensaje, simplemente escribo ese mensaje en el archivo strings y después, cuando quiero mostrar ese mensaje, yo llamo al ID
¿ya? Y ese ID va a traer el mensaje. Si después yo quiero modificar el mensaje, modifico una vez el mensaje del archivo strings y en todas las pantallas en las que estaba puesto ese mismo, va a aparecer entonces el texto distinto. ¿Ya? ¿Eso es solo para string, profe? Solo para strings, sí. Bueno, tenemos otros elementos que tienen otros usos ahí, ¿ya? Pero por ahora nosotros vamos a trabajar con el archivo strings. Pero también permite crear arreglos de strings, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, el arreglo de string va a ser estático, o sea, tenemos que pensar en eso, ya no lo vamos a estar modificando. Esa es la idea de trabajar con el archivo de strings. O sea, ¿se podría ocupar en realidad cualquier recurso después? Porque, por ejemplo, si tuviéramos un slide, podríamos llamar ese slide, o sea, un slideshow en distintas ventanas. Distintos elementos. Sí. ¿Sí? Entonces, voy a agregar acá el styles, ¿ya? Perdón, en el strings, el styles, ¿no? En el strings, ¿ya? Voy a agregar entonces... Profe, pásale un poquito de zoom. Sí, déjame un segundo. Ahí. En el strings, entonces, fíjense que ahí existe uno por defecto. Miren, de hecho es exactamente el que tiene el nombre que está arriba en la pantalla, ¿ya? Que dice ejemplo spinner, está por defecto, ¿ya? Eso quiere decir que si yo cambiara este texto, aparecería otro texto en cualquiera de las pantallas. Pero yo voy a crear ahora un string array. Eso es lo que voy a crear. Voy a crear un string array. Y le voy a dar un nombre, le voy a llamar meses, ¿ya? Y dentro voy a crear ítems, ¿ya? Esto es equivalente como a crear un select en, ¿cómo se llama? En web, ¿sí? Creamos un select, después creamos options, ¿sí? Es lo mismo, solamente que acá se llaman ítems. Entonces voy a colocar los 12 ítems. Y acá yo le voy a colocar los nombres. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y diciembre. Ya, ahí está. Entonces creé dentro de mi archivo de recursos strings un arreglo de strings, ¿ya? De manera que yo no necesito estar generándolo dentro del código porque está como recurso. ¿Cuál es la ventaja de utilizarlo como recurso? Que si yo después necesito utilizar este listado dentro de otras pantallas en las cuales yo no he creado el arreglo, supongamos que yo aquí creo un arreglo de strings, ¿ya? Yo digo así, el string, ¿cierto? Le llamo meses, es igual a... y empiezo a definir entonces acá los meses, enero, etc. Este arreglo de string sería solo válido para esta ventana. Mientras que si creo otra ventana voy a tener que volver a generar el mismo arreglo. En cambio, al estar como un recurso, ¿ya? Un recurso generado por nosotros, entonces yo lo puedo llamar desde cualquier ventana. Esa es la ventaja, ¿ya? Ahora, voy a crear entonces el código para poder mostrar los elementos por pantalla. Entonces, lo primero que voy a hacer es recibir el spinner. Se llamaba SPR meses, si no me equivoco. Es igual a new, perdón, casteo de tipo spinner, find .spr meses. Ahí está. Entonces, con eso yo lo que hago es recibir el spinner. Y ahora lo que voy a hacer es crear un array adapter. Array adapter de tipo char sequence, secuencia de caracteres. En realidad eso es un string. Voy a llamar adapt, es igual a array adapter, ¿ya? Punto create from resource. Lo voy a llamar crear desde un recurso, porque voy a utilizar el recurso de strings, ¿ya? Del archivo strings. Y esto me pide algunos elementos. Primero, me pide el contexto, o sea, en dónde o en qué ventana se está viendo este elemento, ¿ya? Entonces yo voy a decir this, porque en esta ventana se está viendo. Luego voy a agregar el Android,
recurso.array.meses. Con eso entonces el elemento se ve en pantalla, o sea, perdón, agrego el arreglo que estaba en recursos, acá como los datos, y luego entonces le digo simple spinner item. Ahí. Entonces generé ahora un array adapter al cual estoy diciendo que en esta ventana donde estoy trabajando, este es el contexto, los datos que quiero agregar y quiero mostrar los voy a traer desde el arreglo, ¿ya?, que está en recursos llamado meses, ¿ya?, y el tipo de demostrar, ¿cierto?, va a ser el simple spinner item, ¿ya? O sea, item de spinner simple. Eso es lo que voy a hacer. Estoy agregando solamente texto. Los spinners también realmente podemos agregar otros elementos, ya hay algunos que hay gente que los modifica y le agrega, que sido banderita y cosas así para que sean más bonitos, pero nosotros nos interesa solo el texto. Y ahora vamos a colocar entonces el adapt.set dropdown view results, ya, android item. Y ahora entonces al spinner le seteamos el adapter. Adapt. Con eso entonces lo que estoy haciendo es primero traer generar el linkeo, ¿cierto?, entre la variable y el elemento. Genero después acá en estas líneas, ¿ya?, los datos, o sea, le asigno datos al elemento, al spinner, y luego, perdón, al array adapter, y ahora entonces yo le seteo ese adapter que ya tenía al spinner que yo tenía creado, ¿ya? Entonces ahora ya está listo para que cuando yo lo ejecute se muestren entonces los meses por pantalla, ¿ya? Eso es lo que tiene que ocurrir. Ahora, el problema es que no me está corriendo subir. Ahí. Dice en el tercero de abajo por arriba, en la raya de abajo. ¿Sí? Context. Ese context no lo escribes tú, ¿ah? Para escribir Tú this. escribes this, coma, espacio y lo agrega automáticamente. Ese context no hay que escribirlo. R, para decir que es recursos, array, ¿cierto?, porque es un arreglo, y el nombre del array. Ya, tengo el problema de que a mí no me funciona el emulador. Si alguien lo estaba probando, podría indicarme si se ve o no. Que, bueno, debería mostrarse, ¿eh? Profe, una consulta. Muy bien, hasta que llego acá y no me tome el morado, no existe algo. No, porque te falta layout. .r.layout. Android.r.layout. No, pero no era necesario. Punto simple simple spinner ahí, y acá es sin la segunda, la yo. Ahí está, ahí, a ver, ejecuto. Veamos si esté bien, deberíamos hacerlo sin problema.
Profe, ¿y qué debo hay que ponerlo para que no... Ahí de arriba. Holo light. Y nada más. Ok. Ahí está bien. Sí. Ya, bueno, efectivamente funciona. Ya se puede funcionar. Ah, Déjame ver el... ¿código? No, el mic. Ese. ¿Este es un text, no? Sí. Un text. ¿Un text bien o qué? O un abajo, plain text. Porque si es un text view es para poner un campo de texto. Es un plano de texto. Es un plano de texto. Y el otro era... Esos son spinners, ¿no es cierto? Spinner. ¿Esos dos Da, están en layout? No, container. Con Times el primero. Son dos de esos. ¿El primero cómo lo nombró? ¿Ah? ¿Primero lo nombró como? Nombre. El TXT nombre. Y el otro le puso SPR, ¿no es cierto? ¿Ah? SPR. SRP o SPR. Lo mismo. Si son los nombres locos. Ahora tengo que ir acá, a los resources. Values. Strings. Creo la regla. No, ahora la vuelta. ¿No es automática esta vez? No. Es que string y ahí ya. Es un M y le puso meses. Ciérrala ahí. Pone la pura llave para cerrarla y te va a cerrar todo. Y ahora baja. Aquí le pongo ítem. Ítem. ¿No es seguro? ¿No se puede hacer acá? No. ¿Cómo que no? Hasta igual que ya que lo acabó. Lo intenté pero no me dejó. ¿Y si le pongo por 12? ¿Lo hizo? Sí, güey. ¿De verdad? A ver, ítem. Oh, 12. ¿Así? Sí, por... ¡Oh! Tenía que hacerlo. Sí. Es que yo delante lo hice, pues, bueno, le metí la mano, por eso te dije que no funcionaba. Dice así, pues. Le puse ítem, le puse la pura llave, o sea, la puse ahí y empecé a tabular. Enero, Entonces dije, igual. febrero. Es lo mismo que. ¿Quiero un arreglo en web? No, que sí, qué bueno. Mayo. Faltaba el layout. Ah, qué mal. Ya, y eso es... Voy a crear los días. O sea, mejor el año. ¿Cuántos años hay? Hace 5 años. Sí, bueno. Y ahora me voy al main. Sí. Digo spin, 2018. SPR meses. 2019. 2021, 2022. Entonces ahora yo guardo. Yo guardo el nombre. Right. Nombre, año. Cierro. Abajo. Eso. Ahora voy acá. Abajo. Le pongo eso. Le pongo
Coreoteo. Sí, vamos a hacer el elemento Acá. Acá. Sin fecha, pero yo creo que voy a dejar la fecha. Sí, van a ser el 25 de 10, sí, va a ser la semana. Debe ser el martes, Pero igual va a ser un trabajo. Sí. Acá no se puede rociar. Ahí tengo entonces otro ejemplo en donde lo hago con un arreglo directamente, ¿ya? Eso que está acá puede ser un arreglo o un array list, ¿ya? Un arreglo o un array list. Fíjense que la forma es básicamente la misma, pero cambia la ordenación del constructor, ¿ya? Entonces, yo creo un arreglo con dos elementos cualquiera, simplemente va a tener un arreglo de strings. Llamo al segundo spinner, lo seteo a la variable, creo otro array adapter y fíjense que la construcción de este array adapter es distinto. Llamamos al contexto, que es el mismo, pero luego él acá, cuando utilizamos el create from resource, yo primero llamo, ¿cierto?, al recurso y luego llamo al tipo de demostrado, ¿cierto? Mientras que acá estoy llamando primero al demostrado y después estoy llamando al elemento, que en este caso es el arreglo que está allá. Y luego le seteo el dato, ¿ya? Le seteo el array adapter. Y con eso entonces tenemos los dos formatos. Ahora, eso que está aquí, como les dije, puede ser un arreglo de strings, como también puede ser un array list de strings, ¿ya? En realidad recibe un array o un array list de objects, que puede ser en realidad cualquier elemento, ¿ya? Ahora, lo que sería interesante es que ustedes crearan un botón, ¿ya? Utilizaran el botón que yo tengo acá, que agregamos acá, este botón, para que cuando se presione, este texto que está aquí se pase dentro del spinner, ¿ya? Ese es el ejercicio de hoy. Al presionar el botón, el texto que está aquí, que se agregue dentro del spinner. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Voy a dejar el código en pantalla, ahí, para que lo vean. Pero eso es lo que tienen que hacer el día de hoy. Entonces, presionar el botón y cuando se presione, el texto que estaba en la caja de texto, que pase dentro del spinner. ¿Qué? Tengo esto de nuevo. Mira. ¿Naciste? Ese programa. Espérame, déjame.